todo el día, platicaba, jugaba, hacía muchas cosas, ¿no? Pero ya cuando veía que iban a ser las 5 de la tarde, me hablaba para que fuera a su oficina. Y pues, yo estaba casi recogiendo mis cosas para irme a la universidad y me decía, oye Javier, pues fíjate, ya sé que te tienes que ir, pero te quiero encargar. ¿Crees? Y siempre quería que le hiciera algún trabajo, ¿no? Y yo en ese momento yo ya era creyente, ¿no? Pero en ese momento decía, ay, ¿por qué si tenemos todo el día para que me pida todo lo que quiero? ¿Por qué se tiene que esperar 5 o 10 minutos antes de que yo me tengo que ir a la escuela, ¿no? Entonces, yo en ese momento, cuando empezaba a estudiar la escritura, pues leí textos como este y en todo su contexto, ¿eh? Que nosotros tenemos que sujetarnos a las autoridades. Dice ahí la palabra, aunque a estas autoridades a veces son difíciles de soportar, porque no todos los papás son como nosotros quisiéramos, tienen muchos defectos, como también pueden tener muchas virtudes, pero a pesar de ello nos tenemos que sujetar y obedecerlos. En otras palabras, hijos deben de colocarse voluntariamente bajo la autoridad de sus padres. La frase en el Señor se refiere a la esfera en todo, absolutamente todo, lo que le agrada a Dios. Si ustedes, hijos jóvenes que están aquí, aunque ya estén grandes, aunque tengan más barba y bigote que yo y todo eso, si siguen viviendo en la casa de sus papás, les deben obediencia y sujeción. O si dependen parcial o totalmente de ellos todavía económicamente, les tienen que sujetarse a ellos. No hay más, mis queridos y jóvenes hermanos. ¿Ok? Esa es la voluntad de Dios. Si un joven se puede sujetar a sus padres, se va a poder sujetar a Dios. Si un joven no se puede sujetar a un niño, no se puede sujetar a sus padres, va a ser muy difícil que también se pueda sujetar a Dios. Ahora, las excepciones para sujetar u obedecerse o obedecer a los padres son muy similares a lo que ya platicamos hace un par de semanas en cuanto a las mujeres. Por ejemplo, ¿cuándo un hijo puede no obedecer a sus padres y no está desobedeciendo a Dios? Uno, cuando obviamente los padres tienen una orden, una instrucción que vaya implícita o explícitamente en contra de la voluntad de Dios. Lo mismo, si tú eres un joven creyente y tus papás no son cristianos y tu papá te prohíbe, ¿verdad?, ir a la congregación, entonces, bueno, tú tienes aquí en la escritura un mandamiento, ¿eh? Hebreos 10:25, que dice que no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, etcétera. Bueno, muchas personas o jóvenes dicen, bueno, pues yo no me voy a congregar, ¿por qué? Porque quiero ser sujeto a mis padres y así con el tiempo que ellos acepten a Cristo. Bueno, tú puedes tomar esa decisión, pero la decisión adecuada no es esa. La decisión adecuada es que tú tienes que obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces tú tienes que hablar igual con tus padres y decirles y explicarles que te encantaría obedecerlos en todo, ¿verdad? Lo que ellos te digan, pero que lo que te están pidiendo es algo que va en contra de la voluntad de Dios. Y que Dios te manda que obedezcas a Dios antes que a un padre. Entonces tú le tienes que explicar, como un joven, ¿verdad?, que depende de ellos, le tienes que explicar cuál es la razón. Y no tienes que hacerlo, como dije, de una manera grosera, ni mucho menos, no, tienes que explicarle a tu papá o tu mamá, aunque no sean cristianos, tú les debes la misma sujeción porque son tus autoridades, no importa que ellos sean cristianos o no, pero tú les tienes que enseñar. Tú eres el agente por medio del cual esos padres pueden y deben escuchar la palabra de Dios. Y ahí sí, ellos necesitan escuchar. Y puedes hablar con ellos. Miren, la verdad, los jóvenes son los mejores negociadores del mundo. Son los mejores negociadores del mundo. Si yo tuviera una empresa y necesitara contratar gente para que compraran cosas para la compañía, yo escogería puros jóvenes. ¿Por qué? Porque son los mejores negociadores del mundo. Un joven habla con sus padres y si quiere un permiso para la fiesta, a una fiesta que realmente quiere ir, te convence. De verdad, te convence. Y te dice, mira, papá, no te preocupes, sí, mira, lavo el coche, hago esto. Pues sí, no te queda otra cosa más que decir sí. Igual cuando una señorita quiere hacer algo, ¿verdad?, habla con sus papás y los convence. ¿Okay? Entonces son los mejores negociadores del mundo los jóvenes. Entonces, ¿por qué no aplican todas esas habilidades para hablar con sus papás y que así puedan cumplir los mandamientos de Dios? Bueno, cuando los padres te digan, hijo, miente, roba o hagan cualquier cosa que atenta contra un mandamiento de Dios, ahí el hijo puede no obedecerlo y no está faltándole a Dios. Cuando también reciba una instrucción o una orden por medio de la cual su integridad física
corra peligro, también el hijo puede desobedecer al padre y no va a tener ningún problema. O cuando vayan estas órdenes o instrucciones en contra de la conciencia del hijo, es exactamente lo mismo. El hijo, si no obedece, no está pecando contra Dios, porque está obedeciendo un mandamiento superior, que es el mandamiento de Dios. Es como, por ejemplo, ahorita, ¿no? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, la Cámara de Diputados en nuestro país, bueno, y esto porque es nuestro sistema de gobierno, ¿no? La Cámara de Diputados aprueba una ley. ¿Qué pasa con esa ley? ¿Ya se va a ejercer? No, ¿verdad? Esa ley tiene que pasar a otra cámara, que es la Cámara de Senadores. Y obviamente los senadores tienen que aprobar para que pueda ocurrir. ¿Okay? Y viceversa. Cuando una ley sale propuesta de los senadores, pasa con los diputados para que lo puedan aprobar. ¿Okay? Y en este caso, mis queridos hermanos, es lo mismo. Una orden de un padre, pues tiene cierto nivel, pero una orden o mandamiento de Dios está arriba de cualquier padre, ¿okay? Y cualquier madre. Algo muy importante que tú debes de aprender en esta mañana es cuál es la base o cuál es la razón por la cual Dios te exige, te manda a ti, hijo, te manda a ti, joven, que te sujetes a tus padres. Y la respuesta la encontramos ahí en el versículo número 1, ¿verdad? Dice, porque esto es justo. Porque esto es justo. Esa es la razón básica. La palabra justo es una palabra que significa lo correcto. Es la palabra daikaios, que quiere decir lo correcto, lo honesto, lo que debe de ser. ¿Okay? En el Salmo capítulo 19, versículo 8, dice que todos los mandamientos de Jehová, todos son ¿qué? Justos. ¿Okay? Y aquí lo que te está pidiendo Dios es exactamente lo justo. ¿Okay? Lo justo. Es lo correcto, es lo que se tiene que hacer. Por ejemplo, si tú vas caminando por la calle y adelante de ti va una persona, se le cae su cartera, ¿verdad? De una manera descuidada, se le cae su cartera y tú vas atrásito de él, ¿qué sería lo correcto? ¿Agarrar la cartera y echarte a correr? ¿Mande? Tomarla y devolvérsela, eso es lo correcto, eso es lo justo, eso es lo que se tiene que hacer. No necesita mucha explicación. Bueno, en este caso Dios dice, hijo, te tienes que obedecer a tus padres porque esto es lo justo. Y parte de esa justicia es por algo. Porque el padre, la madre, te criaron, te dieron biológicamente la vida. Sabemos que espiritualmente el que decidió que tú y yo naciéramos es Dios, pero tus padres te dieron biológicamente la vida, te cuidaron, esa madre te cuidó durante por lo menos 9 meses. Bueno, algunos nacieron un poco antes, ¿no? Pero por lo menos te cuidaron en promedio durante 9 meses. Como dice la canción, ¿verdad? En su cuerpo sufrieron dolor y cansancio, ¿no? Y ahí te estuvieron, te criaron, ¿verdad? ¿De cuántas noches en vela pasamos los padres preocupados por los hijos cuando les daba temperatura, cuando se sentían mal, etcétera? Preocupadísimos. Bueno, y no solamente eso, sino inclusive la parte económica. O sea, un padre es responsable delante de Dios de sustentar, ¿verdad? Con alimento, con ropa, con calzado, con vestido, con un hogar a sus hijos. Entonces, la correspondencia a todo ese esfuerzo que hacen los padres es la obediencia. Y esto es lo que para Dios es lo justo. Entonces, no estamos haciendo otra cosa más que hacer lo justo. Cuando tú joven, cuando tú niño, estás obedeciendo a tus padres, estás haciendo lo justo, lo que le agrada a Dios, lo que le agrada al Señor. Ahora, honrar a los padres, que estamos aquí ya en el versículo 2 de Efesios capítulo 6, que dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esta palabra honrar significa tenerlos en alta estima, al grado máximo con el cual tú puedes considerar a una persona. Todos los jóvenes y los hijos normalmente tienen héroes, ¿no? Cuando eres pequeñito, a lo mejor tus héroes son de ficción. Cuando ya vas creciendo, a lo mejor tus héroes, ¿verdad? O la gente que tú más respetas, admiras, bueno, puede ser un cantante, un deportista, no sé, alguna estrella de cualquier área, ¿no? De la ciencia, de la cultura, de las artes, lo que tú quieras. Pero déjame decirte algo. La palabra de Dios nos invita a que las personas de mayor alta estima que tú como un joven cristiano debes tener sean tus padres. Y eso es muy
fácil de entender, pero muy difícil de aplicar. Y ahora la otra parte. Dios aquí en esta padre, cuando dice honra a tus padres, la palabra que se traduce como padres incluye tanto a mamá como a papá. Y a veces nosotros como hijos nos cargamos hacia un lado, ¿verdad? Nos podemos cargar con el papá y quererlo, admirarlo, apreciarlo, obedecerlo más, o podemos hacerlo con la mamá. Y esto es una influencia de la parte cultural que tenemos. Nosotros en América Latina, ¿verdad? Padecemos algo, ¿verdad? Algo que es el marianismo, es decir, pensamos en las mujeres como María, como esa Virgen María, toda perfecta, ¿verdad? Que no cometió ningún pecado, porque eso es lo que dice la tradición, pero no es así, ¿verdad? Sí cometió pecados María como mujeres, sí fue una mujer excelente, bella, escogida por Dios, ¿verdad? Para ser la madre biológica de Cristo Jesús, pero sí, como cualquier otra mujer, pues cometió algunos pecados, algunas faltas, ¿no? Bueno, nosotros tendemos aquí en América Latina normalmente a dar reverencia, favor, complacencia. ¿A quién? A las mamás. Y con esto no quiero decirle que hijos desobedezcan a sus mamás. No, no, no. Simplemente estoy diciendo lo que es una realidad para nosotros, que a veces tratamos de ser muy obedientes y condescendientes con las mamás y hacemos a un lado al papá o viceversa. Tenemos todas esas visiones, actitudes con los papás y dejamos a un lado de hacer eso con la mamá, cuando Dios quiere que sea ¿qué? La obediencia total para los dos, para papá y para mamá, para los dos. Los dos son una sola ecuación de la fórmula para que el hijo reciba toda la instrucción que necesita para su vida. Parte de este versículo que acabamos de leer, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, no es un versículo nuevo, ¿verdad? En su totalidad está en Éxodo capítulo 20, versículo 12. Ahí el mandamiento dado por Dios, y este es el único mandamiento que se refiere a las relaciones entre familias. Y déjenme decirles algo, era muy, pero muy observado. En la cultura de aquel tiempo, un hijo rebelde, un hijo contumaz, un hijo que agredía a un padre o una madre, ustedes se acordarán cuál era su castigo. Éxodo 20, 21, 15 y Levítico 29. ¿Cuál era el castigo? ¿Qué les pasaba a esos hijos? ¿Eran premiados? ¿Sí? ¿Eran reverenciados, venerados esos hijos? ¿Eran los ídolos de los demás jóvenes? No, ¿verdad? Y hoy en día, ¿por qué sí? Hoy en día un hijo rebelde, hasta yo soy bien rebelde y se parecen competencias ahí en la secundaria, en la prepa, a ver quién es el más rebelde, el más desenfrenado, etcétera. No, en aquel tiempo, ser de esta manera se castigaba con la muerte. ¿Sí? Imagínense la vergüenza para un padre que tu hijo fuera tan rebelde que ya no te obedecía a su madre, no te obedecía a ti, y después de múltiples amonestaciones y hacer todo lo que fuera necesario para que ese hijo corrigiera su camino, no te quedaba otra. El padre y la madre, obedeciendo a Dios, tenían que llamar al grupo de ancianos, lo sacaban a las afueras de la ciudad y el pueblo tenía que apedrearlo para que ese hijo muriese. ¿A cuántos de nosotros nos hubiera tocado eso? A mí me hubiera tocado, eso les digo. Cuando yo era un joven de 15, 16 años, yo era súper rebelde. Muy, pero muy rebelde. A mí yo hubiera sido uno de esos jóvenes israelitas que me hubieran sacado a las puertas de la ciudad y me hubieran dado de pedradas. Por la gracia de Dios, unos pocos años después, el Señor me rescató, ¿verdad? Y ya cambió la historia. Pero yo hubiera sido de esos jóvenes. Yo fui pandillero, mis queridos hermanos. Peleonero. A mí las señoritas de la secundaria, cuando alguien las molestaba, iban conmigo y me decían, Colín. Me decían, Colín, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Fíjate que Perenganito de tal salón, de tal año, nos hizo esto. ¿Nos puedes ayudar? Uy. ¿Ahorita o cuánto? Y pues ahí iba yo. Y así no era mi pleito, ¿eh? Ya no era mi pleito, pero yo iba y me agarraba a trancazos con quien fuera. No importa que fueran más grandes que yo o más corpulentes, eso no importa. Yo muy seguido llegaba a la casa de ustedes, ensangrentado y todo eso porque me peleaba mucho. Y pues ya en la dirección de la secundaria me tenían fichado. Ya cuando me ve el orientador ahí, ya me decía, ¿ahora qué hiciste, Colín? Lo único que me salvó durante ese tiempo es que yo era un estudiante de excelencia. Estaba becado por la SEP y pues en ese momento les contaba ahí, no sé por qué, pero les contaba a las escuelas secundarias que tuvieran una cantidad
de chavos becados, ¿no? Y eso era lo único que me saltaba, y siempre me amenazaban con eso, te vamos a quitar la beca. Y nunca me la quitaron, y bueno, por la misericordia de Dios acabé la secundaria, ¿no? Pero sí, realmente, y fue eso, fui un pandillero. No, no, eso no es algo que me dé mucho gusto y no lo platico muy seguido, pero yo fui un pandillero, tenía una propia, pues, grupo de personas, ¿no? A las cuales yo dirigía y pues hacemos maldades y medias. Entonces yo hubiera sido uno de estos jóvenes israelitas, me hubieran puesto ahí a la entrada, ¿verdad?, de las ciudades o a las afueras de las ciudades y me hubiera tocado pedradas en serio. Pero bueno, eso es lo que merecían los hijos desobedientes en aquel tiempo. El respeto hacia los padres era tan importante que en las culturas, y no solamente en la cultura judía, a los padres se veneraban, una verdadera veneración. Y eso como que se ha olvidado, ¿sí? Eso se ha olvidado al paso de los años. Hoy en día, pues, parte que los padres, ¿verdad?, no saben fungir como autoridades de sus hijos y quieren hacer amigos de sus hijos. Y no, Dios no te puso para que seas el amigo de tus hijos. Dios te puso para que seas su guía, su autoridad y responsable de él. Que hay momentos en los cuales puedes fungir con un amigo y lo tienes que hacer, sí, es cierto, pero esa no es la tarea principal de un padre. La tarea principal de un padre es ser su autoridad. ¿Okay? Fíjense que simplemente, y eso yo les digo estadísticas de Estados Unidos porque en México no hay muchas. A veces cuando yo busco, ya saben que a mí me encantan las estadísticas. Encontré una estadística y solamente en los Estados Unidos, año con año, hay aproximadamente 8 millones de demandas de padres porque a sus hijos los han agredido. Imagínense nada más. 8 millones de demandas al año de padres porque han sido agredidos física y verbalmente por sus hijos. En México no sé si haya estadísticas de esto, no estoy muy seguro, pero yo les aseguro que por ahí andamos, ¿eh? Cada vez nos parecemos más a la cultura. El Tratado de Libre Comercio, o ahora como se llama TEMEC y todo eso, no solamente es un acuerdo comercial, no, también es cultura, formas de vida, muchísimas cosas. Y ese tipo de cosas también las hacemos sin darnos cuenta. Honrar a los padres no solamente implica el respeto, sino también algo muy, pero muy importante, el sustento físico. Cuando los padres ya son mayores, cuando los padres ya no tienen las mismas fuerzas ni capacidades de generar los ingresos con los cuales te mantenían a ti, a tus hermanos y todo eso, o que a lo mejor sufrieron en enfermedades y por eso ya están limitados, bíblicamente los primeros que tienen que sostener a sus padres son los hijos. Son los hijos. Dos padres, o a veces un solo padre, ya sea mamá o papá, son capaces de mantener y sostener a 2, 3, 5, a los hijos que sean. Un padre se puede quedar sin comer, un padre se puede quedar sin estrenar zapatos por años, se puede quedar sin ir al cine, se puede quedar sin hacer muchas cosas para que sus hijos coman. Pero ¿cuántos hijos hacen lo mismo para que sus padres tengan lo necesario? Un padre, una madre pueden sostener a 6 hijos, pero a veces ni 6 hijos pueden sostener a uno solo de sus padres. Y eso es una tristeza que ocurre en el mundo secular. Y yo espero y creo y confío en que todos los que estamos aquí, que tenemos la bendición o la fortuna de contar con alguno de nuestros padres o con los dos, pues no seamos así, ¿verdad? Y podamos contribuir para el sostenimiento de nuestros padres. El dinero solamente puede ser una expresión del amor que tenemos por nuestros padres, pero no es la única, ni es la más importante. Si tus padres lo necesitan, tienes que dar. Pero ellos muchas veces necesitan más tu afecto. Yo, por ejemplo, cuando voy o hablo con mi mamá, procuro hacer lo que les estoy diciendo, pero ¿qué creen? Ellas se sienten bien contentas con el simplemente hecho de que la visite o la visiten sus demás hijos, ¿verdad? Son felices, ¿verdad? Eso les cambia el día, les cambia la vida, ¿verdad? Mi padre ya no tengo, murió cuando yo era un niño. ¿Okay? Pero tenemos que hacer, mis queridos hermanos, ¿sí? Tenemos que hacer eso con nuestros padres. Aprovechemos el tiempo y las oportunidades que Dios nos da en poder manifestar el gran amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por nuestros padres. Ahora, los padres son encargados de enseñar a los hijos a obedecerlos. El hijo no va a aprender por sí solo a obedecer a sus papás, a honrarlos, a respetarlos. No. ¿Quién lo tiene que hacer? Los padres. Los padres somos los encargados de enseñar a nuestros hijos estos principios.
No vamos a leer todos porque yo me tardaría mucho, pero abren sus Biblias, por favor, en el libro de los Proverbios. Y voy a ir leyendo algunos proverbios, les digo no todos. Vamos ahí a Proverbios capítulo 1, versículo 8. Proverbios capítulo 1, versículo 8. Dice así Dios en su palabra: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, ¿okay? Y no menosprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Vamos a leer otro, el 3:1. Dice: hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarda mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y ahí nos podemos seguir 19:3, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, hijo, ¿quieres traer gozo al corazón de tus padres? Obedécelos, hónralos. Proverbios 10:1, 17:21, 19:13. En estos tiempos hay una fuerte, pero muy fuerte influencia del mundo sobre los derechos individuales. Y como decía, voy a tomar aquí las palabras que dijo hace Claudia. Ella nos dijo hace rato: ¿ustedes sabían que tal fecha fue el Día del Misionero? Entonces dijimos no. Bueno, pues ahí les voy a sorprender como Claudia me sorprendió a mí hace rato. Hace aproximadamente 3 semanas aquí en nuestro país fue aprobada la ley por medio de la cual tú como padre ya no puedes disciplinar a tu hijo con castigo físico. Hace 3 semanas. Ahorita se están haciendo todas las reglamentos y todo eso para que pase ya una aplicación. ¿Alguien lo sabía? ¿Eh? Qué bueno que sí lo sabe. Pero nos está pasando lo mismo que ya ocurre en Estados Unidos y en otros países del mundo. El gobierno, espero que no nos cierren, ¿verdad? Aquí por lo que voy a decir, pero el gobierno está quitando, ¿sí?, las responsabilidades de los padres para asumirlos. ¿Quién? Ellos. Lo mismo que ha pasado en Europa, Estados Unidos y otros países, lo mismo que estamos ocurriendo en México. Si de por sí cumplir con esta responsabilidad es difícil, si de por sí los padres no queremos hacerla, o a veces sí la queremos hacer o la hacemos y la hacemos mal, imagínense ahora que no podamos hacer esto. Y con esto, para todos los que me están viendo ahí en la tele y también para los que están aquí, ¿verdad?, en la transmisión, con eso no quiero decir que yo esté, ¿verdad?, a favor del maltrato físico. No, la corrección física no tiene que ver nada con un maltrato físico. Es una muestra de amor y la cual es necesario, ¿sí?, en la vida y en la disciplina de un hijo. Es necesario. Disciplinar a un hijo es una muestra de amor. De verdad, yo se los digo, como padre, cuando yo tenía que hacerlo, me dolía más a mí en mi corazón, ¿verdad? A veces yo no lo dejaba ver con mis hijos, pero yo acabando de tener que aplicar vara, pues me iba, ¿verdad?, a una de las recámaras y me salían mis lagrimitas, ¿no? Pero pues lo tenía que hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que manda Dios en su palabra. Entonces, como hay tanto esfuerzo, ¿verdad?, del gobierno por quitarle las responsabilidades a sus hijos y que ya los hijos ya no sean los hijos de tus padres, sino que sean hijos del gobierno y ellos son los que los van a educar y a tratar. Mis queridos hermanos, pues ahorita como padres, los tiempos que tienen los que tienen ahorita hijos chiquitos y los que ahorita son jóvenes y que a lo mejor se van a casar mañana, pasado, la semana que entra y que en algunos años van a tener sus propios hijos, no la van a tener fácil. Pero con la ayuda y el Señor de Dios, pues ustedes van a tener que tomar una decisión. ¿A quién van a obedecer? ¿A Dios o al mundo? Ustedes lo van a tener que hacer. El mayor ejemplo de un hijo sujeto y obediente, ¿quién creen que es? Jesucristo, ¿verdad? Claro, allá en Lucas capítulo 2, versículo 52 leemos lo siguiente: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Los niños deben de crecer en todos los aspectos de la vida: físico, social, cultural, moral, espiritual, todo guiado por Dios. Pero crecer en lo espiritual es lo único que le va a dar a ese hijo una trascendencia eterna. Me estoy refiriendo de su alma. Los padres somos los encargados de instruir a nuestros hijos, y ahorita lo vamos a ver más adelante, pero en algo principalmente: guiarlos para que ellos conozcan al Señor Jesucristo desde tempranas edades.
porque nosotros, ninguno de los que estamos aquí, sabemos cuál va a ser el último instante de nuestra vida. Y si tu hijo no es un creyente, pues necesita conocer del Señor y tenemos que hacerlo. ¿Okay? El mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre tiene una doble bendición para los hijos que lo hagan. Lo que dice ahí en el versículo 2, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Son dos promesas. Primera, para que te vaya bien. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios les promete a los jóvenes que si eres un hijo obediente, a los niños también, tu vida te va a ir bien. Y la palabra que aquí se traduce como bien quiere decir una vida de calidad, mucho mejor que aquellas personas o aquellos niños jóvenes que no sean obedientes y que honren a sus padres. Y segundo, para que seas de larga vida sobre la tierra, es decir, que vas a vivir una buena cantidad de años. Eso es lo que literalmente quieren decir este mandamiento con promesa. Y déjenme decirles, yo creo que todos los jóvenes, ¿verdad?, que están aquí, bueno, pues nadie se quiere morir, ni yo me quiera morir a la edad que ustedes tienen, ¿ok? No se quieren morir, no, todos quieren conocer, estudiar, trabajar, viajar, no sé, practicar tus aficiones, tantas cosas que tienes por delante, tantos sueños que quieres hacer. Bueno, pues obviamente quieres vivir el tiempo suficiente para hacer todo eso. Bueno, pues esa es la promesa de Dios, ¿ok? La promesa de Dios es esa, que si tú eres un hijo obediente y que honras a tus padres, a tus madres, vas a tener mejor calidad de vida y mayor cantidad de años. Y esa es una super bendición. Eso es algo maravilloso. Y esto, aunque parezca un eslogan, ¿verdad? De verdad, hermanos, vivir es increíble. Vivir, el poder disfrutar, es algo de verdad fascinante. Se los aseguro. Ustedes a lo mejor no lo consideran, pero vivir, el que tú y yo estemos aquí vivitos ahorita respirando, es un verdadero milagro de Dios. Hay una cantidad, y no solamente hablo del coronavirus, a lo mejor ni es tan letal, ¿verdad? Como muchos otros, pero de verdad hay una cantidad de gérmenes en este mundo que te pueden matar. Hay una cantidad de insectos que te pueden picar y ahí quedas, ¿sí? Simplemente el smog que estamos respirando, ¿sí? Y más en ciudades así, más industrializadas, todo eso te produce cáncer. La otra vez con mi esposa ahí me sorprendió porque me enseñó un documental, por ejemplo, y con eso no le quiero hacer mala promoción a una marca de sartenes, pero tienen un recubrimiento, ¿verdad? Y ese recubrimiento causa cáncer y 52 enfermedades adyacentes a eso. Y en Estados Unidos la compañía que hace esos sartenes, y no solamente sartenes, muchas otras cosas que le ponen en la ropa y todo eso, tuvieron que pagar más de $7,000 millones de todas las personas que les demandaron y les ganaron los juicios. Entonces imagínense, o sea, el que nosotros estamos aquí, hermanos, es un verdadero milagro, de verdad. Es un milagro y ese milagro solamente lo puede sustentar ¿quién? Dios. Entonces, si estamos aquí, hermanos, pues no creo que sea solamente para pasar el rato, ni para que, ¿cómo se llama? Nos aburramos y bueno, ya son las 12, mira, ¿qué podemos hacer de aquí a las 3? No, hermanos, esta vida tenemos que hacer tantas y tantas cosas para la gloria y para la honra de Dios. Vivir es un milagro. Y en eso tenemos que pensar, que si estamos aquí es por la gracia de Dios y es un verdadero milagro. Ahora, con esto termino la parte de los hijos. ¿Qué hijos son aquellos que pueden ser obedientes a sus padres y honrarlos como Dios manda en su palabra? ¿Quiénes lo pueden hacer? Pues en realidad los pueden hacer todos. Todos los hijos cristianos lo pueden hacer. Pero aquellos que sean llenos del Espíritu Santo, que es el contexto de lo que hemos venido manejando, son los que lo van a hacer con una mayor facilidad. Así es que, joven, preocúpate, ¿verdad? Ahí ponle en tus prioridades, ¿no? Así como ahí tú tienes una prioridad. No, pues hablarle a la hermanita perenganita. Ir al cine a ver la película, ¿verdad? Que ya ahí viene la temporada de películas. Esta. Ir a tal plaza que no conozco. Esta. Aprender a guisar. Bueno, esa no creo que sea la prioridad de muchas señoritas, pero bueno, si a lo mejor sí eres de estas, bueno, ahí está. Aprender a guisar fettuccini, ¿no?
Bueno, ahí ponle prioridad número 1, desarrollar la llenura del Espíritu Santo en mi vida. Y si haces eso, lo demás lo vas a poder hacer. Bueno, la segunda parte, ¿nos pueden poner la siguiente lámina? Ahí está. Segunda y última parte. Ay, ya nos fuimos hasta las ofrendas, ¿no? Bueno, vamos a rezarnos un poquito. Ahí estamos. La sumisión de los padres. Y con esto, mis queridos hermanos, no quiero decir que los hijos sean los que también se tienen que someter a los padres. No, estamos hablando ahí, acuérdense, Efesios capítulo 5, versículo 21, ¿va? Que todos nos tenemos que someter los unos a los otros en el temor de Dios. Bueno, los padres, ¿cómo es que se tienen que someterse a los hijos? ¿Okay? Dice el versículo 4, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. Y aquí tenemos un mandamiento que incluye dos partes, un aspecto que es un mandato negativo y un mandato positivo. El mandato negativo es, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Entonces, quiero que entiendan muy bien esto. A ver, jóvenes, hijos, los que me están viendo aquí y allá. Con esto no quiero decir que este versículo quiera decir que tu papá no te tiene que decir nada para que tú no te molestes, ¿no? Para que tú no te enojes. No, eso no quiere decir. ¿Okay? O que tú, a ver señorita, que tú puedas ir a cualquier reunión o cualquier fiesta y que si tú quieres ir, tus papás o tu mamá te dicen que sí a todo para que tú no te molestes. No, eso no quiere decir. ¿Qué quiere decir entonces? Bueno, lo que quiere decir que no provocar a ira a nuestros hijos en su tiempo fue un concepto, bueno, estoy hablando en el tiempo en el cual Pablo escribió, allá por el año 50, 51 después de Cristo, fue un concepto novedoso. ¿Por qué? Les voy a platicar un poquito cómo era en aquel tiempo la cosa. Cuando en una familia llegaba un hijo, después de que estaba el alumbramiento, al hijo lo ponían en el piso. El papá iba caminando, veía al hijo. Y si el papá lo levantaba, ese hijo iba a vivir. Si el papá lo dejaba ahí, con ese hijo se podía hacer lo que ustedes quieran. Algunos lo mataban, otros lo mandaban a prostitución, otros lo vendían como esclavo. El papá era el que tenía la autoridad total. ¿Han escuchado algo así como la patria potestad? Bueno, pues ese es un principio del derecho romano que sigue hoy en día. Bueno, es vigente. En aquel tiempo, eso era lo que implicaba. El papá tenía toda la autoridad aún para decidir sobre la vida de sus hijos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que permeaba en aquella sociedad. Ahora, no solamente implicaba esto, ¿qué también implicaba? Por ejemplo, el papá decidía, si por ejemplo su hija, bueno, ya lo dije, si el bebé que tenían era niña, el papá decidía si se quedaba en casa o la vendía como esclava. También decidía el papá que si el niño, al paso de los meses, que somos primeros años, como iba creciendo y desarrollándose, si el hijo era enfermizo, si estaba débil, si no era abusado como los demás niños, el papá podía mandarlo de esclavo, venderlo o hacer con ese hijo lo que él quisiera. Bueno, ese era el contexto en el cual se vivía ahí en Éfeso. ¿Okay? Entonces, en medio de eso, Pablo les dice lo que les acabo de leer. Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Imagínate que tú fuiste uno de esos niños que tu papá dijo, no, este está muy flaco, ¿no? O este es bien torpe, o este no sabe agarrar, no sé, un instrumento. ¿Cómo iba a ser el resentimiento de ti para con tu padre? O esa niña, que tu papá dijo, no, pues simplemente por el hecho de ser mujer no la quiero, llévensela para venderla de esclava. El resentimiento de esa niña para sus padres. Ese era el contexto, bien diferente a lo que ahorita nosotros estamos viviendo, ¿eh? En donde ahorita, por ejemplo, yo así les digo y espero que los jóvenes que están aquí no me vayan a ver feo y me dejen de hablar y todo eso, pero créanme, ahorita, y no solamente los jóvenes de aquí, sino yo creo que es algo que está en general en la sociedad. Los jóvenes hoy en día tienen muchas virtudes, muchos talentos, pero hay una debilidad. Hoy en día a los jóvenes todo les ofende. Decimos ahí por ahí, ¿verdad? Los que somos más grandes, tienen la piel delgada. En otras palabras decimos, no aguantan nada, ¿no? Ay, pues es que aquí quieren que trabaje 8 horas. Uy, pues qué bueno que nada más tienes que trabajar 8 horas, ¿verdad?
No, oye, es que aquí nada más me pagan y dices una cantidad, ¿no? Y la verdad siempre se te va a hacer poquito lo que te pagan. No, es que yo quisiera ganar, ¿verdad? Así como Mark Zuckerberg, que pues, en unos 10 años ya es el hombre más rico del mundo. ¿Sí? Oye, pues, espérate, ¿no? O sea, Dios sabe el porqué de las cosas. Entonces, lo que nosotros necesitamos saber es qué es lo que realmente significa provocar a ira a vuestros hijos. ¿Ok? Provocar a ira a vuestros hijos consiste en que los padres no tenemos que desarrollar patrones continuos, y fíjense bien cómo lo digo, patrones continuos, es decir, no algo que fue esporádicamente, sino algo que un padre haga o una madre haga de manera continua en nuestros hijos y que esos patrones hagan que los hijos vengan a ira, ¿verdad? Vengan a enojo. Bueno, ¿cuáles son las formas en las cuales un padre puede provocar a ira a sus hijos? Primero, la sobreprotección. No dejar que los hijos en sus diferentes edades y etapas vivan y experimenten por sí solos aquellas cosas que tienen que aprender por ellos mismos, ¿ok? Y que los padres están en un carácter de sobreprotección. Por ejemplo, ahorita, ay, pues mira, hace mucho calor, ¿verdad? Bueno, pues quítate ese suéter, ¿verdad? Vete sin suéter, o al contrario, ve el calorón que hace, y no, no te vayas a enfermar ahorita, ponte, ¿verdad? Un suéter, a ver, ponte otra chamarra, todo eso, y ahí va el niño, ¿verdad? Como si viviera en el Polo Norte, ahí sale, ¿no? Cuando está aquí, el calorón, sobreprotección, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros sobreprotegemos a nuestros hijos, eso es algo que a ellos les puede provocar a ira. ¿Okay? Segundo, cuando hay favoritismo, cuando en la familia hay dos, tres o más hermanos, o primos, o gente que ven, como ya ves que en México casi no nos encanta, ¿eh? A veces muchas de las casas, en las casas hay familias, ¿verdad? Ahí que son amalgamas, a lo mejor en una parte de la casa vive una familia que a lo mejor es la tuya, pero en el departamento de arriba o en la casa del lado, bueno, a lo mejor vive tu hermano con su familia y ahí conviven los hijos. Entonces, a veces las familias se mezclan. Bueno, ¿qué pasa cuando hay favoritismos? Cuando uno de los padres prefiere más a un hijo que a otro, o a una hija que al otro. ¿Qué pasa qué crea eso en la parte afectada? Rivalidades, enojos, iras y molestias. Y fíjense que en la Biblia tenemos un mal ejemplo de esto. Bueno, es un buen ejemplo porque aprendemos de él, pero es un mal ejemplo de esto. Por ejemplo, ustedes recuerdan, Isaac y Raquel tuvieron varios hijos. Y uno de esos hijos que tuvieron fue Esaú y a Jacob. Isaac, ¿a quién prefería? A Esaú, ¿eh? A Esaú lo prefería porque era fuerte, era cazador, le gustaba, ¿verdad? Salir, ¿verdad? Hacer las cosas, vamos a decirle así, de hombres, ¿no? ¿Y Jacob qué hacía? Bueno, pues Jacob se quedaba en la casa, se quedaba ahí, ¿verdad? Con Raquel, le ayudaba a hacer ahí la comida, le ayudaba a barrer, le quedaba a trapear, etcétera, ¿no? Y obviamente, pues, Raquel, ¿a quién prefería? Pues a Jacob, porque lo tenía ahí, ¿no? ¿Qué pasó con ellos? Crearon una rivalidad impresionante. Y eso, bueno, todo lo pueden leer ustedes ahí en Génesis capítulo 27 en adelante al 35. Pero a veces nosotros sin darnos cuenta provocamos eso. ¿Sí? Que nuestros hijos se disgusten, se peleen entre ellos, ¿sí? Se menosprecien uno al otro, etcétera. ¿Por qué? O uno odia al otro. Por esto, porque tenemos favoritismos. Y eso como padres es un gran error. Otra de las cosas en las cuales podemos provocar a ir a nuestros hijos es cuando les empujamos a que logren metas excesivas, ¿no? Y fíjense que a veces uno comete el error de proyectar en el hijo todo lo que tú no pudiste hacer, ¿no? A lo mejor tú querías así de chico ser un gran futbolista, ¿no? Y estar jugando fútbol en el mejor equipo, ¿verdad? De tu país o de tu estado, de tu ciudad. Y pues a lo mejor a ti no se te da, ¿verdad? El fútbol, ¿no? Pero tú que dices, no, pero mi hijo, este sí va a ser, ¿verdad? Y lo metes a que entrene y todo eso, y empiezas a empujarlo a que consiga logros que a lo mejor tú no tuviste. Y digo de deportes, pero puede ser en cualquier área de la vida. ¿Sí? Y eso es un gran error que nosotros podemos cometer como padres, empujarlos a que hagan logros que tú no tuviste. Otro, por ejemplo, en la escuela. A lo mejor en la escuela, pues tú quieres, a tu hijo le exiges que solamente puro 10, ¿no? Y si te trae algo abajo de 10, no, pues, pobre de mi hijo, es un fracasado, no se parece a mí, se parece a su madre o al revés, ¿no? A veces la madre le dice, hijo, no sé a quién saliste, te parece a tu padre, en mi familia todos sacábamos 10, ¿no?
Sí, pero en aquel tiempo la calificación máxima era 100, ¿no? Y pues, sí, todos sacaban 10, ¿no? Porque no les ponían cero, ¿no? Entonces, a veces provocamos a ira con metas excesivas, ¿ok? Para nuestros hijos. Otra de las cosas, los desanimamos y esos desánimos también provocan en ellos amarguras e iras. ¿Cómo los desanimamos? Cuando no elogiamos, no apreciamos lo que ellos hacen. Cuando ellos se esfuerzan mucho en hacer algo, que a lo mejor no les queda así totalmente perfecto como tú quisieras, ¿no? Pero se esforzaron, se empeñaron, ¿no? Viste ahí cómo se gastaban ahí haciendo, no sé, un trabajo, ¿no? Por ejemplo, una manualidad o un pastel para el cumpleaños del papá y le quedó ahí un poquito así, medio aguadito, no infló y se quedó chaparrito, ¿eh? Iba a ser pastel como de 3 pisos y quedó como pizza, ¿no? Bueno, y no se aprecia, ¿no? No, me hubieras comprado un pastel mejor de la esperanza, ¿no? Entonces, ¿para qué dejaste que guisara a la niña esto? Mira, nada más se gastó como 2,000 pesos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Creamos desánimos en los hijos. ¿Okay? Otra de las formas en las cuales los padres provocamos a ir a nuestros hijos es cuando con nuestros comentarios los hacemos sentir como hijos no deseados. Es bien desagradable escuchar comentarios, ¿verdad? De padres así ya adultos que dicen, oye, ¿tú cuántos hijos tienes? No, pues yo tengo 3. ¿Y tú? No, pues yo también 3. ¿Pero por qué lo dices con esa cara de tristeza? No, pues es que fíjate, pues yo en realidad, mi esposa y yo nada más queríamos tener 2, ¿no? Pero pues llegó el pilón, ¿no? Llegó aquí el tal, y ahí te estaba escuchando el piloncito, ¿no? ¿Y qué dice el hijo? Pues, ¿para qué me trajiste, no? Y hacemos sentir a los hijos como no deseados. O cuando también decimos, ay, no, pues si no tuviera tantos hijos, yo tendría una mejor casa, un mejor coche, o me iría más veces de vacaciones con tu mamá. Y te quedan viendo los hijos, pues, ¿para qué me tuviste, no? ¿No? Entonces, esas son formas en las cuales nosotros provocamos como padres a ir a nuestros hijos. Otra forma mal utilizada es cuando utilizamos el amor como una herramienta de premio o castigo. Cuando le decimos al hijo, hijo, si tú me obedeces, de veras, te voy a querer mucho. ¿Sí? Tú vas a ser mi consentido, mi muñequito de sololó, y lo abrazas, ¿no? Y le dices, o cuando, ay, mira la niña, mira, hija, si tú me obedeces, mi princesita dorada, ¿verdad? No, 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 te voy a conseguir tu príncipe encantador y tal. ¿No? Pero si me desobedeces, ya no te voy a querer. Si me desobedeces, tu papá ya no te va a querer. Si me desobedeces, no va a haber regalo de cumpleaños, no va a haber tenis, no va a haber vestido, o no te voy a llevar aquí, no te voy a llevar allá. ¿Qué estamos haciendo? Estamos utilizando el amor, lo cual tenemos que dar sin ninguna condición a nuestros hijos, como un premio o como un castigo. ¿Y qué creen que provoca eso en los hijos? Ira. Los estamos provocando para que ellos no nos quieran, ¿sí? Para que ellos no tengan una buena relación, una buena comunicación con nosotros. ¿Sí? Y finalmente, y no por eso quiero ser menos grave, cuando hay un abuso de los padres, y en todos los sentidos. Puede ser un abuso verbal, ¿no? Cuando le dices a tu hijo, hijo, es que de veras no entiendes las cosas que te digo, te he dicho tantas veces, y abusamos de nuestra autoridad de manera verbal o de manera física. Porque una cosa es instruir a los hijos y corregirlos y otra cosa es el abuso físico. Y tristemente, pues hay muchos padres que caen en eso, ¿verdad? Que no conocen a Dios o que sí conocen a Dios, pero no han estudiado pasajes de este tipo y aplican mal la corrección, la disciplina con los hijos. Y hay un maltrato. Y los hijos, pues cuando están pequeñitos, yo se los digo, ¿eh? Cuando están pequeñitos no pasa nada. Pero ese hijo va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y va a llegar un momento que va a estar de tu tamaño y hasta más grande, ¿verdad? Que uno y más corpulento. Y hay hijos que se han vengado de sus padres por todo eso. O hijas que se han vengado de sus madres. De las maneras más burdas y feas que nos podemos imaginar. ¿Por qué? Porque de pequeños fueron provocados a ira por sus padres. Y eso es lo que Dios no quiere que nosotros hagamos. Ahora, el mandato en la parte positiva, Dios que dice, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. Efesios capítulo 6, versículo 4, la segunda parte.
La palabra que se traduce aquí como disciplina es la palabra paideia, y pais, que es niño, así como país, pero con el acento en la pais, niño. ¿Y esto qué incluye? Incluye la instrucción sistemática de los hijos. O sea, es algo que tenemos que hacer de manera continua. La tarea de un padre de instruir a su hijo no se termina a los 10 años, ni a los 15, ni a los 20, ni a los 50. Se puede terminar de dos maneras, ¿verdad? Cuando el papá pues, o la mamá ya, Dios lo llama a su presencia, o cuando el niño fallece, o bien cuando el niño, pues obviamente ya es un adulto. Y ahí evidentemente esa instrucción se transforma en una especie de consejería. ¿Okay? Pero ¿qué incluye esta disciplina? Primero, incluye la corrección por faltas cometidas. Pueden ser correcciones de manera física o de manera verbal. Y evidentemente, digo, aquí no es una clase particularmente de padres, ¿verdad? No me voy a detener mucho en eso, pero cuando es necesario la corrección física, primero se le tiene que instruir al niño específicamente en el mandamiento para que cuando él lo desobedezca, entonces él sepa por qué lo vas a corregir. Pero no al revés, muchos padres no instruyen a los niños y los disciplinan. Y obviamente eso están haciendo un acto injusto con esos niños. Y obviamente eso que va a provocar, pues obviamente provocarlos a ira. Entonces, la disciplina incluye corrección de faltas. Proverbios 13:24. El que ama a su hijo, temprano lo corrige. Temprano lo corrige. ¿Okay? Desde 9, 10 meses en adelante, hasta por ahí así físicamente, por ahí así de los 9, 10 años, que es el tiempo adecuado para poder hacer esto. Y la segunda parte de la disciplina es la instrucción, Proverbios 22:6, que todo el mundo se lo sabe, ¿verdad? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Correcto? Casi todos lo conocemos, ¿sí o no? Y todos pensamos en lo mismo, que bueno, yo como padre tengo una promesa por ahí, que si yo desde chiquito enseño a mi hijo en los valores cristianos, él ya cuando sea un viejito, ¿verdad? Cuando ya está así como el pastor Javier Colín, que ya le cuesta trabajo caminar, etcétera, bueno, pues él entonces va a seguir siendo un buen cristiano, ¿no? Eso pensamos que enseña ese versículo, pero no, mis queridos hermanos, no enseña eso. Lo que enseña ese versículo de Proverbios capítulo 22, versículo 6 es, instruye a un niño en su camino y las personas que hicieron las traducciones que manejamos, pues escogieron dentro de las posibles opciones de traducción, y aun cuando fuere viejo. Pero en el original lo que quiere decir es, instruye al niño en su camino y en el tiempo en el cual le crece la barba, no se apartará de él. ¿Okay? Y el tiempo en el cual le crece la barba a un niño varón, espero que a las señoritas no, ¿cuándo es? ¿Cuándo le crece la barba a un varón? ¿Eh? En la adolescencia, ¿verdad? Típicamente por ahí puede empezar a los 12, 13, 14. Mire, yo soy tan adolescente que apenas me está creciendo. Hasta me la dejé para cuando viniera aquí con ustedes a predicarle. Bueno, cuando te crece la barba normalmente, pues hay en la adolescencia, ¿verdad? Puede ser 12, 13, 14, a lo mejor los que fuimos un poco más tardados en nuestro desarrollo, bueno, a los 15, 16. Otros al contrario, yo tengo un sobrinito que no voy a decir su nombre porque ahorita me puede estar viendo, pero desde que estaba chiquito ya tenía su bigotita, así su sombra de bigotito. Sí, de veras, y así su barbita y todo eso. Y era bien curioso, ¿no? Porque siempre le preguntaban, ¿y cuántos años tiene? No, pues apenas tiene 3, ¿no? Y apenas tiene 4, y siempre toda la gente hacía alusión a eso, ¿no? Porque se le notaba todo su vello, pero así ya bien marcadito, ¿no? Su bigotito y todo, ¿no? Ahorita tiene como 10 y piensan que tiene 30, ¿no? Entonces, pero a lo que voy, a la edad en la cual crece la barba es en la adolescencia. Y es el tiempo en el cual los jóvenes o siguen su camino para con Dios o se alejan. Entonces, eso es lo que enseña realmente este versículo. Instruye al niño en su camino y en el tiempo en el cual le crece la barba, no se apartará de él. Muchos padres dicen, bueno, pues voy a dejar ahí a mi hijo, ¿eh? Hay que le enseñen en la escuela dominical, hay que le enseñen los maestros, hay que le enseñen los diáconos, los pastores, etcétera. No, mis queridos hermanos, la instrucción de nuestros hijos es un mandamiento para nosotros, para ti. Tú eres el agente que Dios quiere utilizar para transmitir el conocimiento de Él a tus hijos. Y que la familia siga, siga y siga.
Desde que Dios creó a la primera familia, ¿verdad? Allá con Adán y Eva en el huerto del Edén hasta nuestros días, pues son varios miles de años. Y hoy la familia está siendo muy, pero muy atacada. Satanás sabe que si destruye la familia, va a ganar mucho, pero mucho terreno. Tenemos que hacer algo. Tenemos que tomar el papel que nos corresponde como padres y seguir instruyendo y amonestando a nuestros hijos, como dice la Escritura. Conclusión. La clave para poder disciplinar y amonestar de una manera justa y correcta en el Señor a nuestros hijos es siendo controlados por el Espíritu Santo. Vivir llenos del Espíritu Santo. Igual, así lo tenemos que hacer los padres, así también lo tienen que hacer los hijos. Si son controlados por el Espíritu Santo, no les va a costar trabajo obedecer y honrar a sus padres, así como a los padres no les va a costar trabajo amonestarlos y criarlos con toda amonestación y disciplina del Señor. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias por todo lo que tú enseñas en tu palabra. De verdad te queremos agradecer porque pues el Señor Jesucristo es el máximo ejemplo que tenemos de obediencia, Señor. Como hijos y como padres, pues te tenemos a ti, Dios. Padre fiel, amoroso, justo, Señor, que tú quieres que así seamos todos y cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre, a vivir de esa manera como a ti te agrada, como tú quieres que seamos, Dios. Sabemos, Padre, que nosotros cometemos errores, sabemos, Padre, que vamos a fallar muchas veces, pero también sabemos que está tu gracia y que tú, si nosotros somos honestos, Señor, si nosotros somos sinceros, tú nos perdonas, nos limpias de todo eso y nos ayudas, nos fortaleces para seguir adelante, Señor, en esa ardua tarea de ser padres y también de ser hijos. Y quisiera terminar, Padre, bendiciendo a todos y cada uno de los hijos que están aquí, Señor, y también que nos están viendo en la transmisión de esta iglesia. Bendícelos, Señor. Guárdales a todos y cada uno de ellos, Señor. Que ellos, Padre, puedan decidir entregar sus vidas por completo a ti. Bendícelos, Dios. Y a los padres, Señor, que están con sus hijos, también bendícelos, Padre. Ayúdales. Necesitamos tanto de ti, Señor, para poder ser buenos padres y también ser buenos hijos. Ayúdanos, por favor. Socórrenos en todas las necesidades que tengamos. En el nombre del Salvador Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Muy bien, pues gracias a Dios por su palabra, por este mensaje, ¿verdad? Que es lo que requieren las familias en todo tiempo. La palabra de Dios que nos guía y que nos va mostrando cómo tiene que ser esta enseñanza en la familia, en enseñanza en la familia. Hermanos, vamos a pasar a nuestro tiempo de diezmos. Ya les platicaba hace un momento, ¿verdad? Que es momento también de adorar a nuestro Dios con nuestros diezmos y ofrendas. Entonces, aquí hay 2 sobrecitos. Si alguien requiere de los sobres, levánteme su mano para que le puedan dar algunos si ya los repartieron. Por allá, hermano Emilio. Allá atrás, con los jóvenes. Hermanos de alabanza, ¿pueden pasar, por favor? Ah, acá ya estás, Miguel. No te vi. Mientras entonamos una alabanza de adoración a nuestro Dios, hermanos, pueden ir pasando a depositar el diezmo y le voy a pedir a mi hermano Javier Díaz. ¿Quieres pasar a orar, por favor, Javi? Hermanos, buenas. Vamos a orar por nuestros diezmos. Padre amado, te damos gracias por tu provisión, Señor, porque tú eres fiel, Señor, y en ese mismo sentir, Señor, como dijo nuestro hermano Beto, te damos porque tú ya nos diste, Señor. Y queremos ser fieles contigo, Señor, porque tú amas al dador alegre. Gracias por estos diezmos que se vierten en el alfolí, Señor, y que sirvan para extender tu reino hasta el último de la tierra. Te damos gracias en el nombre santísimo de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Libre, yo soy libre.
y las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar. He vencido al enemigo por la sangre de... Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar. He vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. He vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo.